página 49, Kadisha A, la primera palabra del primer renglón. Metive. En el shiur anterior, en la clase anterior, terminamos explicando que aparentemente Rav Sheshet había respondido la duda que teníamos si es posible transportar la sangre de los korbanot con la mano izquierda. Y Rav Sheshet nos trajo prueba de Yom Kippur que sí es válido. Sobre esto, la Gemara ahora plantea un inconveniente. Metive, preguntaron, está escrito en la Braita, Zar, un ajeno a la Kehuná, alguien que no es Cohen. Veonen, o incluso si se trata de un Cohen, pero este Cohen se encuentra en una situación de tristeza y preocupación mental, ya que uno de los 7 parientes cercanos, de los cuales tiene obligación de enlutarse y hacer duelo por ellos, fallecieron y todavía no fue enterrado, preocupando a este Cohen que tiene que ocuparse del entierro, lo que lo descalifica por este estatus que tiene de realizar cualquier abodá en el Bet HaMikdash. Lo mismo Shikor, un Cohen que bebió incluso un revi'it, un cuarto de log, 86 centímetros cúbicos de vino, queda invalidado para hacer cualquier servicio en el Bet HaMikdash. Uba al-Mum, o un Cohen que tiene algún defecto físico. Va Kabbalah, Uba Orajá, Uba Zerika, Pasul. La Braita dice claramente, tanto para la recepción de la sangre, para el transporte de la sangre, como para el salpicado de la sangre, es Pasul. Está inválido. Vejen y Yoshev. Así también, un Cohen que está en óptimas condiciones y no tiene ningún inconveniente, solo que era quizás un poco cómodo y quiso realizar la abodá, el servicio estando sentado, esto también lo descalifica. La Torá dice la modo de Sharet, tiene que pararse para servir a Boreolam, no sentado. Servicio que se realiza sentado queda inválido. Vejen semol pasul. Lo mismo de realizarse la abodá, el servicio con la mano izquierda, queda descalificado. Y claramente aquí nos dijo, tanto en la recepción como en el transportado, como en el salpicado, ninguno de todos los que nombramos son válidos. Claramente nos está diciendo que no se puede transportar la sangre con la mano izquierda. Tiyubda, esto entonces es un inconveniente y es un interrogante muy fuerte contra lo que vimos en la clase de ayer, que Rav Sheshet sí validó transportarlo con la mano izquierda. Pregunta la Gemara de Rav Sheshet. ¿Cómo es posible que le estemos planteando esta contradicción a Rav Sheshet de una braita de esta fuente externa que lo dice explícitamente? Si el mismo Rav Sheshet, él conocía esta braita de Amarle Rav Sheshet de Moret de Rav Chisda, le dijo Rav Sheshet en una oportunidad al intérprete de Rav Chisda en aquella época, que obviamente no existía la tecnología ni la electricidad. Cuando un Rav anciano tenía que hablar o tenía que dar una derashá pública, no tenía quizás la fuerza en su garganta para que la gente lo escuche. Se contrataban intérpretes, personas, muchas veces incluso sabios y talmidei jajamim, que tenían voz muy potente y ellos escuchaban las palabras de Rab y las transmitían fuertemente al público. Eran los interlocutores e intérpretes de los Rabbanim. En una oportunidad, Rav Sheshet se acercó a el intérprete de Rav Chisda, y le dijo, pregúntale a Rav Chisda, que un ajeno a la Kehuná lleve la sangre, ¿es válido o no es válido? Amarle que Sherá le dijo, es válido, no hay ningún problema. Es decir, no solo si puede llevarse con la izquierda, incluso autorizó que un Israel pueda transportar la sangre. Un Mikra Mesayen, y tengo un pasuk que apoya esto. El pasuk en Divrei Yamim, cuando describe el Korban Pesach, dice, hicieron shejitá de Korban Pesach y salpicaron los Kohanim la sangre mi Adam, tomándola de las manos de los mismos Yehudim que hicieron shejitá al Korban Pesach. Y los Leviim estaban descurando mientras tanto los corderitos y chivitos de Pesach.
pero claramente nos está diciendo que los que tenían la sangre eran los israelíes. Y los Kohanim agarraron la sangre de manos de los israelíes y salpicaron. Vemos perfectamente entonces que los israelíes son aptos para poder llevar la sangre. Cuando este intérprete le dio la respuesta, un motivo lo atacó y le cuestionó y le dijo, ¿cómo? Hay una braita que dice, Zar veonen shikoru ba'almum bekambalá o la jabas delicada pasul. Le dijo, un ajeno, uno que está, dijimos, triste porque está, el Cohen tiene un pariente muerto que todavía no se lo enterró, un Cohen que bebió vino, un Cohen defectuoso, un Cohen, tanto para recepcionar, transportar como para salpicar la sangre, están descalificados. Lo mismo si estaba sentado o si lo hacía con la mano izquierda. ¿Cómo tú me estás diciendo que un ajeno puede salpicar la sangre? Entonces vemos que Rav Sheshet conocía perfectamente esta braita. Y si la conocía, entonces ¿cómo puede ser que nos esté diciendo que es válido transportarla con la izquierda? Y por otro lado, él mismo conocía la braita que decía que no. Aquí hay algo que no está cuadrando y no es comprensible. Dice Mará, la pregunta que le hicimos es correcta. Rav Sheshet desconocía esta braita y con lo que nosotros le estamos mostrando, esta braita, esta fuente, realmente refutamos y volteamos su teoría. Nosotros vemos que él la conocía y le preguntó al intérprete de Rav Sheshet, se llamará Batar de Shabbat Hadar Otbe. Después de que nosotros se la dijimos y lo cuestionamos, él también la incorporó y la utilizó para preguntarle a otro. Pero efectivamente, no es válido transportar con la mano izquierda. Ve a Rav Sheshet que era Kamar, pero ¿cómo es posible que no? Rav Sheshet trajo un pasuk en Divrei Yamim que nos está diciendo que era válido. Dice claramente que tomaron la sangre de la mano de los israelíes y la salpicaron los Kohanim. Contesta la Gemara, de Abul Ba'ase Itzteva. La interpretación del pasuk no es correcta. Allí es verdad que los israelíes tenían la sangre en sus manos, pero no la habían transportado ellos. Los Kohanim transportaron la sangre, se la dejaron en la mano de un Israel, mientras se ocupaban de otra cosa, y luego el Cohen la tomó de la mano del Israel y la salpicó, pero el Israel no la adelantó y no la transportó, solamente funcionó como si fuese una especie de estante, hacía solo de sostén, pero no la adelantó, no avanzó ni transportó la sangre. Eso es lo que se está refiriendo el pasuk, y por lo tanto no hay allí ninguna prueba a lo que nosotros estamos planteando, sino a la inversa, es claramente como está escrito en la braita, que no es válido que se transporte la sangre con la mano izquierda. Y ahora sí, llegamos al último interrogante de Rav Papá, de todos los que venimos estudiando en las últimas clases. Rav Papá, preguntó Rav Papá, Hafan Javeró Benatán Letoch Hofnab, Mahu, Madin si otro Cohen, un Cohen Gadol, llenó sus palmas con el Ketoret y se las pasó al otro Cohen Gadol para que haga la boda en Yom Kippur. ¿Esto es válido o no es válido? Melo Hofna Baenan Beaika. La Torah dijo que el Cohen tiene que entrar con sus palmas llenas del Ketoret y hay Ketoret equivalente a las palmas llenas del Cohen Gadol. O es posible que no sea válido, ya que la Torah dijo que va a tomar el equivalente a el Ketoret que llena las palmas y lo va a llevar, dándonos a entender que el mismo que toma en sus manos el Meloj Ofnab, la cantidad que llena sus palmas, él mismo es el que tiene que llevarlos. Y si es así, aquí nos estaría cumpliendo. ¿Cómo funciona esto? Tiku, también la Gemara aquí lo deja en duda y no tiene una prueba para respondernos. Podríamos agregar ahora la pregunta número 12, solo que a partir de ahora ya no pregunta Rav Papá. Preguntó el Yoshua ben Levi. Hafan Umet hizo el Cohen Gadol la Jafiná, tomó en sus palmas el Ketoret, el Cohen Gadol. Este Cohen Gadol lo colocó en el kaf, lo colocó en el recipiente, falleció este Cohen Gadol. Tomamos al suplente.
Mau sheikanes aher behafinato. Ma'adin, que este otro entre con el ketoret que había preparado el Kohen Gadol anterior. ¿Va a ser válido o no va a ser válido? Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Bo ur'e, she'elat harishonim, dijo Rabbi Hanina, mira, esta pregunta la preguntaron los Rishonim y yo, los antecesores a nosotros, gente más grande de una generación atrás, y yo tengo la misma pregunta que ellos. Dice Mará, ¿cómo es esto? ¿Le me habla del Rabbi Yoshua ben Levi Kashish? ¿Qué estaríamos diciendo? Que el Rabbi Yoshua ben Levi era más anciano que Rabbi Hanina. Nosotros planteamos esto en nombre del Rabbi Yoshua ben Levi. Y Rabbi Hanina dijo que él tenía esta misma pregunta y encuentra ahora que la pregunta esta la preguntaron Rishonim, gente que estuvo anterior a él, primeros y anteriores a él. Eso quiere decir entonces que Rabbi Hanina es posterior al Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Y cómo es posible? Le ama Rabbi Yoshua ben Levi. Si sabe que Rabbi Yoshua ben Levi hitir Rabbi Hanina, li hitir Rabbi Hanina, esto shihlaim Shabbat. A mí me permitió Rabbi Hanina beber una bebida hecha a base de una hierba llamada shihlaim, me permitió beberla en Shabbat para curación. Se llamará listot, beber esa bebida, pesita. Esto es obvio, es sencillo y es claro que está permitido. ¿Qué necesita Rabbi Hanina, Rabbi Yoshua ben Levi, perdón, que Rabbi Hanina lo autorice? Dice nada, la Mishnah nos dice claramente, cualquier comida, cualquier alimento, la persona puede consumirlo en Shabbat, incluso con intenciones curativas. Es decir, si bien Jajamim prohibieron realizar curaciones e ingesta de medicamentos en el día de Shabbat, de todas maneras, si lo que él está consumiendo con intención de curarse, con intenciones medicinales, es alimento común, alimento que otras personas sanas también la consumen, entonces no hay absolutamente aquí ningún problema. Mejora mashkim, shote adam. Y así también, cualquier bebida la persona puede beber en Shabbat, incluso que su intención es lirfuá, incluso que su intención es para curación. Toma un té porque está con dolor de garganta, está permitido porque la gente sana también toma té. Y esta bebida, shihlaim, era una bebida común y natural. Entonces es claro y evidente que está permitido. ¿Por qué necesitaba la autorización del Rabbi Hanina? Ela lishok velishtot shihlaim b'Shabbat. Le permitió moler esta hierba y hacer la bebida en Shabbat. Moler es una melajá de la Torá. Es una de las 39 labores prohibidas de la Torá. Y sin embargo, Rabbi Hanina le permitió a Rabbi Yoshua ben Levi poder molerla. Perdón, aquí ya estamos hablando de cosas más severas y delicadas. ¿Cómo que le autorizaron realizar una de las 39 labores prohibidas? Esto lleva a la pena capital, que es pena de muerte por sequilá, lanzándolo de un segundo piso. Ejidame, ¿cómo es que se estaba dando esa situación? Y de ahí que se canta. Si es porque peligraba la vida del Rabbi Yoshua ben Levi. Esto ya sabemos que está permitido. No hay ninguna prohibición que se mantenga frente al riesgo de vida, salvo como ya sabemos. Y si no peligra la vida, está prohibido. ¿Cuál es la situación en la que Rabbi Yoshua ben Levi tenía que preguntarle a Rabbi Hanina si se puede? ¿Acaso no sabía que cuando es peligro de vida se puede y si no está prohibido? Leolam de Icas a cantar. Que peligraba la vida de Rabbi Yoshua ben Levi no tenemos ninguna duda. Ese no era el punto. La duda que tenía Rabbi Yoshua ben Levi, mi masia tenía Jolalay Ushabbetá o no masia tenía Jolalay Ushabbetá. La duda que tenía Rabbi Yoshua ben Levi, ¿es efectiva esta bebida para la situación de riesgo que estaba pasando? Y por lo tanto podemos molerlo y profanar el Shabbat porque esto es benéfico y sirve para curar. ¿O no?
o quizás esto no sirve en absoluto. ¿Y para qué voy a estar profanando el Shabbat? Dijo el Yoshua ben Levi, intentando un medicamento que no cura en absoluto y no tiene nada que ver con la enfermedad. Eso fue lo que le preguntó a Rabbi Hanina. Pero si es así, entonces quiere decir que la pregunta en rigor que le hizo el Yoshua ben Levi a Rabbi Hanina no era una pregunta alágica. O sea que la alajá era claro que ante peligro de vida se puede y si no hay peligro de vida no. La pregunta que es una pregunta medicinal. ¿Este medicamento, esta bebida, sirve o no sirve? Entonces, Umay Shenar Rabbi Hanina, ¿por qué le voy a preguntar esto a Rabbi Hanina? ¿Qué tenía de especial Rabbi Hanina que le consultó esto? Si no es una pregunta de alajá. Mishum de Bakiber Fuotu, ya que Rabbi Hanina era experto en medicina. Llama Rabbi Hanina. Ya dijo Rabbi Hanina en una oportunidad, Meolam lo Shalani Adam, al Makat Predale Maná Behaya. Nunca una persona me preguntó, me consultó, por haber sido atacado por la mordida de una mula blanca y que haya quedado con vida. En la experiencia mía, toda persona que recibió un mordisco de una mula blanca terminó con la vida de esa persona y ninguno quedó con vida. Vemos que él tenía conocimiento en personas accidentadas, atacadas, etc. Pregunta la Mará, ve acá Hazenanda Haye, ¿cómo que nadie queda con vida? Nosotros vemos en la práctica gente que le aconteció situaciones como esa y sigue vivo hasta el día de hoy. ¿Cómo que dijo que no? Ima ve hayat. No, ve hayat. Ve hayat sería que vive. Ve hayat sería que se regenera. Es decir, la lastimadura, el daño y la herida que le causa a la mula blanca a una persona cuando la muerde, esa herida nunca termina de recuperarse, no se regenera la piel y la carne como corresponde y queda el daño para siempre. A eso se refirió. No que la persona no queda con vida, sino que la carne y el lugar afectado no vuelve a cobrar vida y regenerarse como estaba anteriormente. Ve acá Hazenan de Miche. Tampoco es correcto, dice además. Nosotros vemos que la gente queda después con el tiempo en perfectas condiciones. Besumkan inu vejibaran reshkar ayhu kamera. Él se estaba refiriendo en aquella mula que es en su cuerpo de tonalidad rojiza y sus rodillas tienen un color blanquecino. Ese tipo, esa especie de mula, sobre esa dijo él que si ataca y da un mordisco, la mordida que él da no termina recuperándose y curándose por completo. De todas maneras, vemos que Rabbi Hanina de una manera u otra era entendido y experto en medicina y por tal motivo le fue a consultar a él si estas aguas de Shinhlaim, este preparado de Shinhlaim, sirve para la situación de vida, de riesgo de vida que se encontraba Rabbi Yoshua ben Levi. Y Rabbi Hanina le dijo que sí y le autorizó. Dijo el Makom Shema Mina del Rabbi Hanina Kashish. Vemos entonces que Rabbi Hanina era mayor a él, ya que Rabbi Yoshua ben Levi era más anciano y anterior a él, no se hubiese referido a Rabbi Hanina con el título de Rabbi Hanina. Los más jóvenes sí se refieren con el título de nobleza de rabino a la generación anterior, pero los ancianos no se referían a los pequeños y a los jóvenes de la nueva generación con el título de Rabbi. Y aquí Rabbi Yoshua ben Levi lo llamó a Rabbi Hanina Rabbi Hanina, indicando que Rabbi Hanina es mayor y más anciano que él. Sino cuando Rabbi Hanina escuchó que Rabbi Yoshua ben Levi planteó esta duda, si se murió el Cohen Gadol, si el nuevo puede utilizar lo que ya había tomado en sus palmas el finado Cohen Gadol, él dijo, él está preguntando una pregunta de los Rishonim, refiriéndose, yo tengo esa misma pregunta, él es un jovencito y tuvo el mérito de formular la misma pregunta que yo, más anciano que él y de una generación anterior, también había planteado. Y la Gemara, por ahora, no nos responde si esto es válido o no, si el nuevo Cohen Gadol puede utilizar lo que ya había preparado el primero.
Y pregunta a hermano, mira, Rabbi Hanina, ¿es posible que Rabbi Hanina haya dicho así? Él estaría indicando, aparentemente con esta duda, si él también planteó esta misma duda, estaría indicando entonces que es válido utilizar incluso la sangre que dejó preparada el Cohen Gadol anterior. No olvidemos que en todo este proceso nosotros estamos con la sangre del toro del Cohen Gadol, que ya le hicieron Shahitá, y tenemos un Cohen que está revolviéndola para que no se coagule, mientras el Cohen Gadol se ocupaba de llevar el Ketoret al Kodesh HaKodashim. Aquí ya estamos, que él tenía la pala con las brasas en la mano derecha y en la mano izquierda el recipiente con el Ketoret para ingresar al Kodesh HaKodashim y realizarlo. Y mientras tanto está el Cohen revolviendo la sangre del toro. Entonces, si es así, no es posible que Rabbi Hanina haya planteado esta duda en absoluto. Veamos Rabbi Hanina. Si ya Rabbi Hanina nos enseñó par, velo, vedamos el par. Cuando la Torah dice Bezot de Abo Aarón en la Kodesh, Befar de Makar, con esto va a venir el Cohen Gadol al Kodesh, con un toro. Y aprendió Rabbi Hanina, el Cohen Gadol que hace la boda, él tiene que traer su propio toro. No sirve que él entre solamente con la sangre del toro. Él tiene que venir con el toro vivo. Es decir, que el Cohen Gadol que está suplantando al anterior no puede agarrar la sangre que quedó del Cohen Gadol anterior. Él mismo tiene que traer su propio toro. Y si él tiene que traer su propio toro, entonces aquí, que ya fue traído un toro y está la sangre revolviéndose, no es posible que hablemos del Ketoret. ¿Qué vamos a decir? Que dejemos el cucharón con el Ketoret del Cohen Gadol que falleció y que venga nuevo y traiga un toro y agarremos de su sangre y se la demos ahora a alguien que la revuelva y él va y continúa con el Ketoret del anterior. Esto no es posible tampoco. Veamos el Rabbi Hanina. Ya dijo también el Rabbi Hanina al respecto. Ketoret shehafara kodem shehitat apar la asa vela kelum. Quien haya Cohen Gadol que haya tomado el puñado del Ketoret anterior a tener la sangre del toro, esa jafina del Ketoret no es válida en absoluto. Y entonces aquí, si nosotros vamos a habilitar al nuevo Cohen Gadol a utilizar el Ketoret que dejó el anterior, saldría que tenemos primero el Ketoret y luego la sangre del toro, ya que él está obligado a traer un nuevo toro. Entonces se separó el Ketoret antes que la sangre. Y Rabbi Hanina dijo que Ketoret antes que la sangre no es válido en absoluto. Entonces es clarísimo que de acuerdo a Rabbi Hanina no hay lugar ni siquiera al planteo de esta duda. Es claro que si se murió el Cohen Gadol, por más que teníamos ya la sangre ahí separada y ya teníamos el Ketoret en el recipiente, el nuevo Cohen Gadol va a tener que hacer todo de cero, tiene que comenzar todo nuevamente, o sea que tiene que traer un nuevo toro, hacerle shejitá, recepcionar la sangre y recién después de eso nuevamente hacer el Ketoret. Entonces, ¿cómo que Rabbi Hanina dijo? Él está haciendo la misma pregunta que yo tenía. Dice la Gemara, Jicama, lo que dijo Rabbi Hanina es lo siguiente. Mire, que me vaya al él, Rabbi Yoshua ben Levi, haber planteado esta duda. Si es posible que el nuevo Cohen Gadol utilice lo que dejó del Ketoret anterior. Mi grande casabal de palma firme damos el par. Quiere decir que él, Rabbi Yoshua ben Levi, entiende perfectamente que el Cohen Gadol nuevo puede utilizar también la sangre que dejó el anterior. Y cuando la Torah dijo que el Cohen Gadol tiene que venir con el toro de él, no necesariamente tiene que ser con el toro vivo. Con la sangre del toro es exactamente igual. Y él sí va a entrar al Kodesh HaKodashim luego con la sangre del toro y es suficiente. Así seguro que estudia Rabbi Yoshua ben Levi. Y si Rabbi Yoshua ben Levi entiende de esa manera que se puede utilizar la sangre que dejó el anterior, y de acuerdo a lo que él entiende, la pregunta de él es similar a la pregunta que yo también planteé para quien sostiene y entiende de esta manera. Al fin y al cabo, pregunta además, muy bien, más allá también, Rabbi Hanina Badai que no sostiene de esta manera, para él no es válido. Si falleció el Cohen Gadol anterior,
el nuevo va a tener que empezar todo otra vez, va a tener que dar su toro, va a tener que hacer el shejitá, va a tener que volver a ganar el ketoret, decir el Biajaninah, no tenemos duda que funciona así. Pero de acuerdo al Yoshua ben Levi, que es la duda que él planteó, y él dice que se puede utilizar la sangre del Kohen Gadol anterior. ¿Cómo funciona con respecto al ketoret? Ama Rapapá, dijo Rapapá, podemos deducirlo aparentemente de otra halajá. Y Jofen, José lo Jofen, Javerón Nichnas la Jafinato. Si nosotros decimos que en Yom Kippur el Kohen Gadol tiene que llenar sus palmas con el ketoret afuera, como estuvimos estudiando hasta ahora, lo coloca en el recipiente, va con el recipiente hasta el Kodesh HaKodashim, en el Kodesh HaKodashim nuevamente él tiene que volver a llenar sus palmas con el ketoret y no vierte el ketoret directamente del cucharón, del recipiente, sobre las brasas, sino tiene que volver a pasarlo a sus manos y de sus manos a las brasas. Esto quiere decir, y Jofen, José Jofen, si él apuña en sus manos y luego cuando está en el Kodesh HaKodashim tiene que volver a hacer esta actividad, entonces Javerón Nichnas de Jafinato, no hay ningún problema que el nuevo Kohen Gadol entre con el ketoret que había ya preparado el anterior. ¿Por qué? Deja, me caima Jafiná, ya que él, al fin y al cabo, también cumple con la misa de Jafiná. Una vez que entra al Kodesh HaKodashim, él va a tener que llenar sus palmas. Se cumple con él mismo, Melojofnab. No tengo duda. Se va a cumplir lo que la Torah dijo, que el Kohen Gadol tiene que llenar sus palmas. Porque él lo va a tener que repetir en el Kodesh HaKodashim. Entonces seguro que es válido. Y el Jofen, pero si no hay que repetir esta actividad en el Kodesh HaKodashim, y ahora al Kodesh HaKodashim entramos con el cucharón lleno de ketoret y lo vertimos directamente sobre las brasas encendidas, ahí sí es donde estaría la duda del Yoshua ben Levi. Y posiblemente así es como él sostiene, y por eso planteó esta duda. Así quiso contestar Rapapá. Amarle Rabunabre de Rabbi Yoshua, Rapapá le dijo a Rabunabre de Rabbi Yoshua, Rapapá. Adrapa, yo entiendo que la lógica funciona opuestamente. Y Jofen, si hay que volver a llenar los puños en el Kodesh HaKodashim similar a lo que se hizo afuera, entonces lo ikanes ahed Jafinato. No va a servir que el nuevo Kohen Gadol entre con el ketoret que había preparado el Kohen Gadol anterior que murió. ¿Por qué? Es imposible que no quede incompleto o no sobre un poco, que justo las palmas del Kohen Gadol actual sean exactamente la misma cavidad y cantidad que el anterior. Es imposible. O vas a exceder más de lo que podía entrar, y ya dijimos que tenían que ser lo que Dushot, pero mejor ni al ras ni tampoco rebalsando. Y al no tener la misma medida, va a pasar una de estas dos cosas: o le va a quedar al ras y se llamaría que está incompleto, o le va a quedar demasiado rebalsado y tampoco es válido. Entonces, no podemos decir que el nuevo utilice lo que dejó el anterior. En cambio, al revés, si no hay que volver, pero si, perdón, si no hay que volver a llenar las palmas adentro en el Kodesh HaKodashim, ahí sí podemos tener la duda, ya que el Kohen Gadol anterior llenó sus palmas, era la medida que corresponde, la puso en el recipiente, y el Kohen Gadol nuevo va con ese recipiente y lo vierte arriba de los ketoret, arriba de las brasas, para quemar el ketoret, y no tiene que hacer más nada, y estaría a la perfección. La medida se hizo la medida, justo como dijo la Torá, ni demasiado, ni tampoco. Perfecto, ahí podría estar la duda. No como planteaste tú, Rapapá. ¿Por qué la Gemara analiza si tiene que volver a hacer Melojofnab, a llenar el Kodesh HaKodashim sus palmas con el ketoret o no? Porque esta duda ya fue planteada anteriormente y dudaron al respecto. Así preguntaron en el Bet Midrash, Jofen o no. ¿Tiene que volver el Kohen Gadol en el Kodesh HaKodashim a llenar sus palmas o no?
Por lo tanto, al ser que teníamos esa duda, aquí también nosotros podemos hacer depender una cosa de la otra y decir que también depende de esta duda si aquí el nuevo Kohen Gadol puede utilizar el Ketoret que dejó ya preparado y medido el anterior. Y con respecto si a esa duda la Gemara realmente no nos responde, nos deja en la duda si es posible que utilice lo que dejó el anterior o no. Y ahora se enfoca en este último detalle, si en el Kodesh HaKodashim realmente tiene que volver a llenar sus palmas con el Ketoret o no. Tashema, y nos quiere traer una prueba. Caja y Tamid Data. Dijimos en la Mishnah que esa era la medida. El Kohen Gadol llenaba sus palmas con el Ketoret, lo colocaba en el recipiente y esa era su medida. ¿Qué quiso con esa expresión la Mishnah al decirnos y esa era su medida? ¿Acaso no quiere decirnos que así como esa era la medida que llenó en el exterior sus dos palmas, también ahora en el Kodesh HaKodashim tiene que hacer exactamente esa misma medida, esa misma conducta y volver a llenar sus manos adentro? Claramente entonces la Mishnah nos está diciendo que tiene que repetir la misma acción que hizo afuera adentro del Kodesh HaKodashim. No señor, no necesariamente tiene que ser esa la lectura. Dilma, Sheim Ratzala Asod Midda, o sea, quizá la intención de la Mishnah es decirnos que llena sus manos, lo pone en el recipiente y esa es la medida y no necesita más nada. Él, si quiere, puede ahora tomar esa medida en la que llenó sus manos y utilizar eso para el Ketoret y no hace falta ni siquiera que agarre con sus manos. Ya tenemos la medida, esta es la medida, llenó sus manos. Vimos cuál es su medida, agarra un recipiente con esas medidas y suficiente. Quizás eso se refirió a la Mishnah. Y también, o quizás nos quiso decir, esta es la medida, como acabamos de decir, que no falte nada a sus dos palmas y que no exceda tampoco a sus dos palmas. Y esa es la medida, no puede cambiar ni para mayor ni para menor. Pero no se refiere que tiene que repetir la misma acción y llenar en esa misma medida sus palmas adentro del Kodesh HaKodashim. Por lo tanto, todavía no tenemos ninguna prueba si en Yom Kippur tiene que repetir la misma acción en el Kodesh HaKodashim de llenar sus palmas con el Ketoret o no.